Bienvenidos a todos, muchas gracias por asistir. Bueno, como decía Jorge, la escuela en realidad tiene una historia muy interesante y muy exitosa. Y la idea hoy es retomarlo con un ciclo de conferencias que en el mes de junio está confirmado, que va a incluir a Rosendo Fraga en el día de hoy a las 19:30. El próximo miércoles a la misma hora, Agustín Laje con Política del siglo XXI, la batalla cultural, cuya moderación voy a hacer yo. El siguiente miércoles 17, Horacio Liendo con Finanzas del siglo XXI, cómo estamos y hacia dónde vamos, cuyo moderador va a ser Andrés Peralta. Y el miércoles 24, que es el último miércoles de junio, a la misma hora, Mariano Causino, Semblanza de la relación de la Argentina con el mundo desde Alberti hasta el siglo XXI, cuyo moderador va a ser Alberto Medina Méndez. Les quiero recordar, por favor, que hay que inscribirse en todas o en cada una individualmente, pero hay que hacerlo, hay que verificar que la inscripción se haya realizado para todas, no solamente para esta. Y que en principio vamos a armar un esquema de que con 60% de asistencias vamos a habilitar la chance de participar con una monografía, cuyos 4 primeros trabajos van a ser publicados. La experiencia de hacer la monografía también la tuve y realmente resultó muy grata, así que se las recomiendo particularmente. Así que bueno, no me queda más que devolver la palabra a Jorge, deseándole una buena exposición tanto a Ricardo como a Rosendo con el toque. Una grata tarea de inaugurar la Escuela de Formación Política por distintas dimensiones, como decía Aldo Tombión, porque fue nuestra tradición en todas las luchas cívicas argentinas, preparar nuestros dirigentes y sobre todo hacer de la formación, de las propuestas, del estudio y del análisis el núcleo más sólido de nuestra acción en la vida pública. Hemos sido siempre muy precisos en nuestras argumentaciones, en nuestros razonamientos y en nuestras propuestas, y esa característica nos ha permitido muchas veces estar lejos del antagonismo y del rencor y de la violencia que ha caracterizado a veces la lucha política en la Argentina, porque en general lo que nosotros íbamos era a discutir los problemas y a darle una solución. Y en este caso, ese enfoque, creo yo, fue y es muy rico para refrescar y cambiar el estilo de hacer política en la Argentina. Hoy van a tener una exposición formidable de un gran académico, un gran escritor, un analista de los temas históricos y políticos, un especialista en los problemas de seguridad y defensa nacional, una figura notable de nuestra vida intelectual y de nuestra discusión pública, como es el doctor Rosendo Fraga. Antes de que él haga su intervención, yo quería aprovechar estos minutos para que juntos revaloricemos esta tarea que estamos emprendiendo. Si algo queda claro, me parece, en la sociedad argentina de hoy, es que el gobierno no tiene un plan. No tiene un plan para salir de la cuarentena, no tiene un plan para financiar la crisis, no tenía plan antes de la cuarentena y no tiene plan para después de la cuarentena. Pero esto que forma parte casi de un requerimiento propio de las sociedades plurales, que es explicitar a dónde se va y que está en el corazón de nuestras instituciones. Si ustedes leen las atribuciones del Congreso Nacional, ahí queda sumamente clara la necesidad de dictar un presupuesto, así como también construir un programa financiero y un plan monetario, y eso es lo que hace esencialmente a la tarea que se debe realizar en un esfuerzo, si ustedes quieren, de organización de la vida del Estado. La Argentina, desde hace mucho tiempo,
carece en su liderazgo de una narrativa no solo convocante, sino que, como es propia de la especie humana, como es propia de las cuestiones psicológicas, la narrativa nos explica de dónde venimos, qué dilema enfrentamos, hacia dónde vamos, y es lo que permite el accionar conjunto de nuestra sociedad. Ese accionar conjunto requiere justamente una explicación valiosa, consistente, potente, porque es la que moviliza las energías, pero al mismo tiempo es la que permite que la competencia política, la pluralidad se exprese con esos niveles de racionalidad y alternativa propia de la vida republicana, de la alternancia en el poder, de la convivencia, del programa de la concordia. Es fácil entender al otro cuando lo que tenemos como mensaje alternativo es un programa preciso. Es muy difícil cuando lo que hay son expresiones descalificativas, rencorosas, intolerantes. En esa línea y en ese trabajo, nosotros creemos que la escuela cumple un rol muy vital. El rol de ayudarnos a construir esa visión, ese relato, pero al mismo tiempo de ir perfilando el programa. Y acá la clave para recuperarnos de esta tremenda crisis que vivimos, que no es reciente, porque en realidad la Argentina desde el año 74 prácticamente venía creciendo hasta el año 19 a un ritmo de 1,3 por año, 0,3 en términos per cápita, y prácticamente ha colapsado este año en una caída absolutamente dramática. Tenemos una de las cuarentenas más largas de la humanidad, y esa cuarentena hace en términos económicos un formidable daño que no tiene una explicación clara de cómo lo vamos a superar. Pero venimos de una muy larga decadencia, y esa decadencia requiere, para salir de ella, un programa preciso. Ese programa, por supuesto, no es un programa económico. El programa económico es una parte, requiere un programa que se le presente al país, primero en su construcción institucional. ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son sus reglas? Y ese programa es la Constitución Nacional y sus leyes reglamentarias correctamente aplicadas. En los hechos, nada de eso funciona en la Argentina de hoy. Tenemos paralizado a nuestro Congreso de la Nación, tenemos paralizada la justicia, tenemos un gobierno que lo hace por decreto de necesidad de urgencia, pero sobre todo tenemos ese decisionismo de que se actúa viendo para dónde agarrar, es decir, casi con una visión que se agota en los hechos inmediatos, y se va actuando poniendo parches hasta que los parches ya no sean viables. Lo que necesita la Argentina, les decía entonces, es un programa integral. Un programa que cubra los aspectos institucionales y las reglas de juego. No va a haber futuro si eso no está claro. No solo futuro económico, no el futuro en lo político, en el régimen de libertades, y no va a haber futuro en el sentido de poder construir una epopeya en común. Necesitamos, por supuesto, un programa que nos dé la tranquilidad y la organización para lidiar con los problemas de seguridad, defensa, inteligencia, es decir, los programas que aseguren la seguridad de nuestro país y que lo preparen en un mundo que va a ser sumamente difícil, sumamente conflictivo, porque ustedes lo están viendo a lo largo y a lo ancho del mundo. Una crisis de esta envergadura no es gratuita, y en la desesperación, el manoteo, la acción devastadora va a estar a la orden del día, y para eso todos los países se tienen que preparar, por supuesto, con un buen armado de su política exterior para construir con sus vecinos la zona de paz más poderosa que se pueda, pero también con los elementos que hagan a que ese propósito esté informado correctamente
de que está la energía, el poder y la fuerza para hacer valer los derechos inalienables que nuestra Constitución nos da. Lo tenemos que hacer en las materias de política social que el gobierno interviene. El país necesita repensar sus políticas sanitarias, creo que lo que hemos vivido este tiempo lo pone claramente, como sus políticas educativas. Yo hoy reflexionaba cuál es la tragedia más grande de la humanidad, los 1.200 chicos, 1.200 millones de chicos en todo el mundo que están sin clase, hay como 160 países que no están dando clase. Ese es probablemente el drama más grande que está viviendo nuestra sociedad. A la par de eso, tenemos la necesidad de repensar nuestra política social. Durante mucho tiempo lo que se ha buscado es auxiliar el infortunio y que el infortunio se haga permanente. Y nosotros creemos que esa es una política muy equivocada, que no hace a la integración de la sociedad, ni hace a la capacidad de desplegar todos sus talentos. Entonces, hay que repensar la política de salud, la política de educación, la política de asistencia social. Pero hay que repensar también, y vamos a necesitar un programa práctico, en eso estamos trabajando, para potenciar las fuentes laborales, para generar pleno empleo de nuestros recursos, en condiciones formales, en condiciones de eficiencia productiva, en capacidad también de generar la infraestructura que nos haga competitivos, con un programa que cubra toda la dimensión territorial de la Argentina, cuidando de igual manera y con igual jerarquía nuestro medio ambiente y potenciando el uso de todos los recursos que nos da nuestras tierras feraces, nuestras montañas, nuestros ríos, nuestro potencial energético. Tendremos también que recrear las instituciones monetarias, fiscales, del mercado de capitales, del sistema financiero. No puede ser que la Argentina no pueda ahorrar confiado en su país, y no lo hace, porque se han conculcado 5 veces los depósitos y se han defaulteado 9 veces la deuda. Y nosotros tenemos que darnos una institucionalidad que le dé certeza a los propios y a los extraños, en los términos del preámbulo de nuestra Constitución, a venir a poblar nuestro suelo, a venir a cooperar con nosotros, y a los que están acá a sentirse de nuevo confiados que lo pueden hacer bajo las leyes de su patria, porque se van a acabar los gobiernos y las desmesuras que nos llevaron a vivir esta larga decadencia. Esa reconstrucción institucional en todos los aspectos de la vida nacional tiene también, y que hay que decirlo con jerarquía y con la autenticidad que siempre hemos tenido. En ese proyecto, los más beneficiados, los más recuperados, aquellos que sufren el infortunio, aquellos que sufren la marginación, aquellos que no han tenido posibilidades, porque es el crecimiento, recuperar el desarrollo en la Argentina, recuperar la idea de que nuestro país puede ser próspero, a los que más va a atender, a los que más va a recuperar, es a los que en ese estado clientelista, cortesano y degradado se han convertido en sus vasallos. A ellos también les vamos a ofrecer, los vamos a llamar a ser protagonistas de una vida plena, de una vida que se informe de ese atributo que viene desde los evangelios, de ganar el pan con el sudor de la frente, no solo para dar respuesta a sus necesidades económicas, sino también para ser un ejemplo en la formación de su familia, y por último también convertirse en un ciudadano vigoroso y exigente, como lo forman todos aquellos países, todos aquellos ciudadanos de los países prósperos. Ese es el programa que tenemos. Es un programa amplio, un programa que nos convoca solamente desde una afiliación intelectual, porque nosotros estamos convencidos que queremos ser gobierno, y para ser gobierno
vamos a tener que construir una coalición amplísima, en la cual, es verdad, nuestras ideas serán un constituyente vital, poderoso y refrescante, porque son las ideas de la libertad las que supieron hacer grande el país, son las ideas de la libertad las que informan a los países prósperos del mundo, y en esto quiero ir cerrando mi exposición para recibir al académico Rosendo Fraga. Quiero decirle, nuestro sueño es libertad y prosperidad, nuestro sueño es progreso e integración, nuestro sueño es institucionalidad y orden. Nuestro sueño, en última instancia, es ser una república de avanzada, una república que no da lugar ni a los patoteros ni a la frustración, y que sabe que tiene la posibilidad, que no hay nada en nuestro genotipo que nos condena al fracaso y a la decadencia. A ese proyecto es que esta escuela va a contribuir, al proyecto gigantesco de armar primero una fuerza que pueda servir de gran organizador en la República, pero que tiene el propósito de generosidad, de apertura, de tender la mano, porque como lo he dicho muchas veces, le vamos a decir a todos los argentinos, les tendemos la mano, lo convocamos, no hay en nosotros ni un dejo, ni una minúscula parte de rencor. Le decimos, acompáñenos y marche con nosotros. Póngale el hombro al país. Nos vamos a recuperar, la vamos a dar vuelta y lo vamos a hacer con todos y para todos. Espero que con ese espíritu, con ese llamado, con esa convocatoria, nos movilicemos en todos los rincones del país para construir esta opción y para generar en los argentinos esta esperanza, esta vital necesidad de optimismo, esta idea que la vida continúa, que en el amanecer estamos nosotros, que no vivimos el crepúsculo de la patria, sino la alborada de una inmensa epopeya. A eso estamos abocados, y esta escuela va a ser un instrumento y un ejemplo de esa tarea. Muchas gracias por acompañarnos, y ya es el momento que lo tenemos que invitar al académico Rosendo Fraga a que se prepare para dirigirnos la palabra. Ha sido para mí un extraordinario gusto poder presentarlo, y que todos ustedes sepan mi gran admiración por él, mi convicción de que es una de las mentes claras de la sociedad argentina, y además, hay que decirlo con todas las letras, es también un patriota, y nosotros necesitamos hoy reconstruir ese sentimiento patriota, de comprometernos en el esfuerzo de recuperar nuestro país, nuestra nación, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todos los argentinos y todos los hombres de buena voluntad que quieran concurrir a este esfuerzo. Muchas gracias a todos ustedes. Jorge, te dejo en el uso de la palabra para que lo invites al académico Rosendo Fraga a intervenir en nuestra escuela. Por tus palabras, por tu orientación. Quiero presentarles al expositor de esta noche, el doctor Rosendo Fraga. Él es abogado, egresado de la Universidad Católica Argentina, es miembro del número de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, miembro del directorio de la Fundación Centro de Estudios Brasileros, es director del Centro de Estudios Nueva Mayoría, es un periodista y colaborador permanente de los principales medios de comunicación escritos del país, entre ellos La Nación, Clarín, Ámbito Financiero, La Prensa, El Cronista, Página 12 y La Voz del Interior, entre otros. Y además es miembro consejero del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, entre otros destacados títulos
y espacios que él normalmente se desempeña. Además, es un amigo y es una persona de nota que guía la República Argentina. Si estás en la sala Rosendo, muy buenas tardes y adelante. Buenas tardes. Para mí realmente es un gusto y un honor, las dos cosas, estar hablando hoy con usted. Agradezco a López Murphy los generosos conceptos respecto a mi persona y realmente lo felicito por el emprendimiento, ¿no es cierto?, que ha puesto en marcha, que yo diría que es un emprendimiento que está entre lo académico y lo cívico. Yo voy a tomar dos palabras de él, que lo he escuchado, ¿no es cierto?, una narrativa y otra patriotismo. Él habló de narrativa y habló de patriotismo. Y yo esta posibilidad de hablar con ustedes hoy, realmente la valoro por una circunstancia. Y esto es un hecho sobre el cual yo quiero reflexionar. Hoy, 3 de junio del año 2020, se cumplen hoy 250 años del nacimiento de Manuel Belgrano. 250 años del nacimiento de un prócer, que no es cierto, un número importante. Normalmente en cualquier país, los 250 años del nacimiento de un prócer fundacional, algunos miden el prócer fundacional, esto, bueno, se puede conversar, ¿no es cierto?, debatir. Sin embargo, yo diría que la fecha ha pasado totalmente desapercibido. Alguno me dirá, es por la pandemia. Yo digo, algo de eso puede haber. Pero creo que el 250 aniversario del nacimiento de Belgrano ha sido un gran desperdicio para la política. Ha sido un gran desperdicio para el presente. Porque la figura de Belgrano genera una cantidad de ideas, valores, conducta para la construcción política del presente. La narrativa, como dice Ricardo, es fundamental. Yo siempre digo, no se puede hacer política sin una interpretación de la historia. Desde ya, la política no se reduce a la interpretación de la historia, pero la interpretación de la historia es fundamental como un elemento central de la narrativa, ¿no es cierto?, me parece a mí, a la cual hacía referencia, ¿no es cierto?, Ricardo López Murphy. Imagino, me hubiera gustado que hoy, en el atrio de la Basílica de Santo Domingo, donde están los restos de Belgrano, el presidente de la Nación hubiera hecho una convocatoria a la unidad nacional, que hubiera convocado dirigentes relevantes de todo el espectro político. Belgrano es un prócer indiscutido, casi yo diría que, actualizando al lenguaje de hoy, es el prócer más antigrieta, ¿no es cierto?, que tenemos, y donde además es un hombre, ¿no es cierto?, que es político, estadista, gobernante, periodista, militar, diplomático, economista, precursor de la defensa del medio ambiente, incluso también de la política sanitarista, con lo que hizo por la vacuna contra el virus, en fin. Es un prócer que nos presenta, ¿no es cierto?, una cantidad de aspectos, facetas, ¿no es cierto?, donde para una narrativa política me parece que son absolutamente fundamentales. Pero el olvido, ¿no es cierto?, el olvido creo que en alguna medida nos refleja que en la Argentina estamos perdiendo la referencia de los valores, ¿no es cierto?, fundamentales. Bueno, este es el inicio para entrar a un comentario, ¿no es cierto?, sobre la política argentina. Está gobernando el peronismo, o una versión del peronismo. Yo diría, guste o no nos guste, o no nos gusta para los que no somos peronistas, ¿no es cierto? Yo diría, del año 45 para acá, y del año, ¿no es cierto?, 45, del año 45 para acá, son 75 años, 3/4 parte de siglo. El peronismo ha sido la fuerza política dominante en la política argentina. Para mí, desde el punto de vista de la teoría política, ha sido dominante, ¿no es cierto?, no hegemónica, porque han habido interludios donde otras fuerzas han podido tomar, las fuerzas no peronistas han podido tomar el poder. El peronismo ha sido tremendamente eficaz en llegar al poder
retener el poder. El no peronismo, y acá voy a un punto que planteaba López Murphy, la necesidad de construir una alternativa, yo diría que ha sido muy eficaz en la construcción del poder y de la alternativa. Desde que existe el peronismo fue electo el presidente Frondizi, ¿no es cierto? Gran estadista, pero en la construcción política estuvo limitado, y estuvo limitado sobre todo por la división del Partido Radical. Después fue electo el presidente Ilia, ¿no es cierto? Pero nuevamente, él se encuentra con las consecuencias todavía de la división del Partido Radical y limitaciones para generar, en alguna medida, lo que acá está planteando el doctor López Murphy. Para hacer alternativa al peronismo hay que tener capacidad de generar una amplia coalición, ¿no es cierto? Si no se genera una amplia coalición, es muy difícil construir una alternativa política, ¿no es cierto?, al peronismo. Una amplia coalición que pueda tener sectores centro-derecha, sectores de, yo diría, de centro-izquierda liberal, en alguna medida también. Y Ilia nos pone, más allá de sus virtudes, esa limitación que tiene el no peronismo para construir alternativa, para construir poder. Después fue electo, ¿no es cierto?, el presidente Alfonsín. Representa ese modelo de coalición para ganar, lo que no logra después trasladar ese modelo de coalición para gobernar. El 52% que obtiene Alfonsín en el 83 es porque reunió, ¿no es cierto?, una amplia coalición política, sectores centro-derecha, sectores centro-izquierda, que le permitió ganar. Lo que no hizo, en mi opinión, fue trasladar esa coalición a hacer la coalición electoral, coalición de gobierno. Después tuvimos la elección del presidente de la Rúa, en el marco, ¿no es cierto?, de la alianza, donde yo creo que también en alguna medida hubo este problema, coalición electoral para ganar, 48% de los votos, pero después limitación para transformar la coalición electoral en coalición, ¿no es cierto?, de gobierno. Y el quinto presidente no peronista, ¿no es cierto?, desde que existe el peronismo, ha sido el presidente Macri, electo, ¿no es cierto?, 5 años o casi 5 años atrás, ¿no es cierto?, cuyo gobierno acaba de terminar y donde gestó una coalición electoral para ganar, ¿no es cierto?, donde inclusive por el sistema de segunda vuelta tuvo un componente de voto peronista, representado sobre todo por el votante de Massa, pero en alguna medida, yo estoy hablando de política, no de economía, yo creo que a Macri también le falló es transformar la coalición electoral en coalición de gobierno. Y acá aparece, yo creo, una primera idea central para la construcción de la alternativa, a la cual hacía, ¿no es cierto?, mención Ricardo López Murphy. Es decir, el no peronismo ha logrado armar coaliciones electorales victoriosas. Lo que no ha logrado armar son coaliciones de gobierno exitosas. Y este es un primer punto que yo lo quiero incorporar, ¿no es cierto?, para, ¿no es cierto?, el tema de la alternativa. Reconozco que hay otra cuestión, ¿no es cierto?, que también juega, que es, ¿no es cierto?, como decimos, se dice a veces en la política mirando el ajedrez, guarda que las negras también juegan, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Que esta alternativa de la construcción, ¿no es cierto?, también, para ser victorioso electoralmente, eso es mucho más fácil cuando el peronismo está dividido que cuando el peronismo, ¿no es cierto?, está unido. Y acá yo creo que aparece el tema central, mientras no haya una construcción de una coalición amplia, no solo con capacidad de ganar, con capacidad de gobernar, que es lo que yo creo en los últimos 75 años nos muestra que esto se ha fracasado el no peronismo en este punto. Va a ser muy difícil que salgamos de un sistema de partido dominante para ir a un sistema de alternancia, ¿no es cierto? Término que también señaló López Murphy. El sistema político de alternancia tiene que ver con mucho con la idea de una democracia plena, ¿no es cierto? Es decir, el sistema hegemónico, un solo partido gobierna, eso es claramente un sistema autoritario. El dominante, como el de Argentina, donde diríamos 2/3 más del tiempo gobierna una expresión política
y la otra gobierna un tercio, digamos, bueno, yo no digo que no es, es desde ya un sistema democrático, pero es un sistema democrático con baja competitividad, yo diría con baja consecuencia. Entonces yo creo que este es el punto central, cómo transformar coalición electoral se ha logrado constituir con éxito. Coalición de gobierno no se ha logrado constituir con éxito. Y la construcción de una alternativa política necesita programa, y el programa yo creo que es vuelvo al punto que decía Ricardo, es una narrativa. Es una narrativa que surge del pasado, elabora el presente y mira al futuro. ¿No es cierto? Y este es el punto, así como, mi opinión, no hay construcción política sin una interpretación de la historia, yo diría que tampoco hay una construcción política eficaz sin un modelo de futuro, ¿no es cierto? Y esto me parece que es fundamental. Y el modelo de futuro, yo creo que en un mundo como el de hoy, es muy difícil saber qué va a pasar. Sí, lo que tengo que tener en claro es qué es lo que yo quiero que pase, qué es lo que quiero, ¿no es cierto?, que suceda. Construcción que deriva, ¿no es cierto?, de lo que sucede en el mundo y la capacidad que tengamos para adaptarnos a esa, ¿no es cierto?, a esa realidad. Vuelvo al tema de la historia y la narrativa, ¿no es cierto?, vuelvo a este tema de López Murphy, y está muy claro que el momento, me parece a mí, más exitoso de Argentina es cuando la dirigencia argentina entendió, comprendió, conoció qué es lo que pasaba en el mundo y supo adecuarse de la forma más eficaz, ¿no es cierto?, para sacar ventaja de ello. En la construcción de la política yo siempre voy a tener, ¿no es cierto?, un conjunto de necesidades urgentes a las que tengo que dar respuesta. Por esa respuesta, me parece a mí, tiene que ubicarse en un contexto más amplio, con una narrativa, prospección de futuro y hacia dónde quiero ir. Yo en esto, casi, en el tema de la narrativa, ¿no es cierto?, yo creo que hay que reactualizar el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Es decir, esas tres palabras, ¿no es cierto?, creo que son clave en la construcción política. La libertad, a la cual hizo, ¿no es cierto?, mención Ricardo, es un valor central. Hoy, la igualdad, ¿no es cierto?, tiene que ser un valor central. Lo que estamos viendo es que en todo el mundo el problema de la desigualdad aparece como la causa de malestar social más globalizada, ¿no es cierto? Y este es un tema fundamental. Igualdad que tenemos que entender, como se entiende, ¿no es cierto?, en la Constitución de 1853, como igualdad, ¿no es cierto? La Constitución de 1850 habla de igualdad ante la ley, pero ese concepto de igualdad, ¿no es cierto?, actualizado, es una igualdad de posibilidades, igualdad de condiciones. Y el Estado tiene que crear las condiciones para que todos tengan, ¿no es cierto?, posibilidades similares. Este concepto de igualdad hay que elaborarlo bien, pero es central. Fraternidad, yo, ¿no es cierto?, hoy en día cambiaría el concepto de fraternidad por el de solidaridad. En realidad, ¿no es cierto?, es lo mismo, puede ser fraternidad, puede ser solidaridad, pero ese es el tercer valor. Ese lema, ¿no es cierto?, de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad, creo que tenemos que actualizar porque son tres valores que están en la base del desarrollo de la democracia liberal entre fines y republicana, entre fines del siglo XIX, los fines del XVIII y a lo largo del siglo XIX, que tenemos que rescatar. Yo creo que acá hay otro capítulo, ¿no es cierto?, de la construcción y la narrativa que es importante, que puede parecer demasiado obvio, pero cada uno de los tres valores da lugar, ¿no es cierto?, a un desarrollo de presente y de futuro. Yo vi el otro día que el presidente Alberto Fernández estaba preparando la convocatoria a un nuevo contrato social. Convocatoria a un nuevo contrato social. Yo, si pudiera hablar con él, le diría: mire, ¿por qué no hacemos lo siguiente?
¿por qué en lugar, ¿no es cierto?, de un nuevo contrato social, nos reunimos para discutir cómo hacemos para cumplir los propósitos de la Constitución Nacional? Es decir, ¿por qué en lugar de hablar de un nuevo contrato social, tomamos el preámbulo de la Constitución, redactado en 1853, pero, ¿no es cierto?, claramente, yo diría casi ya acercándonos a los dos siglos, estamos más cerca, ¿no es cierto?, habiendo ya cumplido, ¿no es cierto?, el siglo y medio, esa Constitución tiene total actividad. Y el preámbulo nunca fue tocado en ninguna reforma constitucional. El preámbulo tiene 7 propósitos: defensa común, paz interior, bienestar general, etc. Esos 7 propósitos que Alfonsín, en la campaña, ¿no es cierto?, en la campaña electoral del 83, los recitaba de memoria, y aludía a eso, ¿no es cierto?, como el Padre Nuestro laico. Bueno, yo creo que sí, miremos los 7 propósitos y veamos, año 2020, iniciando tercera década del siglo XXI, cómo en concreto se materializan los 7 propósitos. Bueno, y tomaría, y esto que viene, ¿no es cierto?, del modelo, ¿no es cierto?, de la República Liberal, en los tiempos, ¿no es cierto?, tiene que también responder a realidades sociales que están en la Constitución, que es el artículo 14 bis. En 1957, la Constituyente, que restablece el texto de 1853, lo único que toma de la Constitución del Perón del 49, lo único que le incorpora al texto original son los derechos sociales, que es el artículo 14 bis. Bueno, sentémonos, debatamos más que un nuevo contrato social, discutamos cómo hacemos para cumplir la Constitución en concreto, para alcanzar esos propósitos, para materializar esos derechos sociales. Busquemos más el consenso alrededor de la Constitución Nacional que reelaborar un nuevo contrato social. Yo creo que la inestabilidad política de la Argentina ha tenido más que ver, ¿no es cierto?, con el incumplimiento del contrato social básico, que es la Constitución Nacional. No hay mejor contrato social que la Constitución Nacional, y centrémonos en este punto. Esta idea de la Constitución como eje central de la convivencia social, política y económica de los argentinos, me parece que tiene que ser otro eje de la construcción política. Tiene que ser el marco de un programa, ¿no es cierto?, de un programa concreto en este sentido. Uno revisa ese texto redactado en 1853 y han pasado muchos años, pero tiene plena actividad. Y una idea de valores, objetivos, de convivencia normativa, división de poderes, etcétera, etcétera. Yo casi creo que la Constitución habría que aprenderla de memoria. Resolveríamos muchos problemas en la política práctica, en la política operativa, ¿no es cierto?, en este momento que tenemos por delante. Bueno, yo diría un par de palabras sobre la coyuntura política, sobre todo para dejar espacio, mi intención, para los comentarios, preguntas y preguntas de ustedes. Lo que está pasando, voy a dar 2 opiniones, 2 conceptos que para mí son centrales. ¿A dónde va el mundo políticamente? Lo que está pasando, ¿va a cambiar las tendencias preexistentes, o lo que está pasando va a reforzar las tendencias preexistentes? Es decir, la tendencia preexistente central es un mundo que se desglobalizaba. Lo multilateral se debilitaba. Los nacionalismos se revitalizaban. Esta era la dirección, con 2 hitos en Occidente muy importantes, que eran el triunfo del Brexit en el referendo británico de 2016 y la elección de Trump, ¿no es cierto?, a la presidencial estadounidense del mismo año. Yo creo que estos hechos hay que verlo un poco en un contexto histórico. Es la primera vez en la historia que la cultura populista domina el mundo anglosajón.
Los germanos, los eslavos, ¿no es cierto?, los latinos, tenemos una historia donde hemos ido y venido entre autoritarismos y democracia plena. Es decir, la penetración de la cultura populista, para mí el populismo no es una ideología, sino que es una cultura política, que puede darse sobre valores ideológicos de izquierda o sobre valores ideológicos de la derecha. Hoy el populismo en Europa tiende a ser ideológicamente de derecha, el populismo en América Latina tiende a ser de izquierda. Bueno, pero ¿cuál es el dato realmente nuevo? El dato nuevo no es el populismo, sino el dato realmente nuevo es que el populismo haya penetrado políticamente en el mundo anglosajón, en el cual históricamente nunca había penetrado. Y esto me parece que, desde el punto de vista global, tiene que ver con un mundo más fraccionado. Cuando uno mira la historia, acá me vuelvo muy hacia atrás, de la Revolución Francesa para acá, los anglosajones siempre fueron el factor de equilibrio global. El eje anglosajón fue, bueno, el que terminó derrotando a Napoleón. Los arquitectos de la derrota de Napoleón fueron los ingleses. Los ingleses jugaron un papel, yo diría, muy relevante en la derrota de los imperios centrales en la Primera Guerra Mundial, en la articulación de la coalición aliada global. Jugaron un papel relevante, ¿no es cierto?, en la coalición aliada que derrotó a la potencia del eje en la Segunda Guerra Mundial. Jugaron un papel, yo diría, muy relevante en la Guerra Fría, ¿no es cierto?, contra la Unión Soviética, y en alguna medida, yo diría que en las décadas precedentes, jugaron un papel relevante en enfrentar la amenaza que significó, todavía significa, el terrorismo, ¿no es cierto?, el terrorismo del extremismo islámico. Siempre los anglosajones fueron un factor de equilibrio global. Y esta penetración del populismo en la cultura anglosajona ha tenido una consecuencia global. Ese mundo anglosajón que se concentra, que se cierra sobre sí mismo, para mí tiene bastante que ver con un mundo más complicado, con un mundo más desorganizado y con un mundo donde pierde ejes ordenadores. Y esto también, y esto es un punto muy importante a tener en cuenta, yo diría, en la construcción de nuestra narrativa político-ideológica. Se nos complica más con un mundo anglosajón penetrado por la cultura política populista. Segundo lugar, yo creo que esto no impide. Va a ser un problema a resolver, y además yo reconozco que esto no sabemos quién va a gobernar Estados Unidos a comienzo del año que viene, y sabemos qué va a pasar con el Reino Unido. Sí quiero marcar que este es un cambio muy importante, para mí para mal, pero eso es una opinión personal, pero es un cambio. Esto tenemos que tenerlo, yo diría, presente. Vamos hacia un mundo donde el Asia, donde hay otro modelo político, que es el de China, ¿no es cierto?, que es un modelo autoritario. Y cuidado, el modelo chino es un modelo que en algunos sectores a nivel global y en algunos sectores inclusive dirigenciales está generando cierta atracción. Y genera cierta atracción porque es el modelo de las élites. Casi yo diría es volver a los sistemas políticos occidentales previos al siglo XVIII. Y estos modelos tienen muchas ventajas operativas al momento de gobernar, pero carecen de la legitimidad que en las crisis, ¿no es cierto?, realmente complican su funcionamiento. La tendencia acá es muy clara y no se revierte. Ahora, tomo todos hechos, y creo que la pandemia lo está confirmando. Es decir, la pandemia ha atenuado el conflicto entre Estados Unidos y China por la hegemonía global, o lo ha acentuado. Yo creo que lo ha acentuado y lo ha acelerado. Es decir, la pandemia se ha transformado en un campo de conflicto, en un campo de confrontación entre las dos potencias globales. Cada uno a su vez con problemas internos que me parece que terminan generando
espacios para potencias regionales y para potencias, ¿no es cierto?, medianas. Un mundo donde, frente a la pandemia, el G20, que tan eficaz fue en la resolución de la crisis financiera global del 2008, frente a la pandemia aparece absolutamente desdibujado. La pandemia es una amenaza global, pero que tiene respuesta nacional. Cada país la está enfrentando en circunstancias, modelos, políticas, ¿no es cierto?, particulares. Y esta es una realidad, ¿no es cierto?, que yo creo que es muy importante tener en cuenta, ¿no es cierto?, en la narrativa política. Es decir, la narrativa política, para un tipo de proyecto que se articula de una coalición amplia, necesita una elaboración del nacionalismo positiva. Cuidado que en el mundo que viene, chocar contra el nacionalismo va a debilitar cualquier narrativa política. El desafío es construir una narrativa política en torno al nacionalismo que en ningún momento entre en conflicto con el valor de la libertad, ¿no es cierto?, que es central. El nacionalismo es un valor y un sentimiento muy poderoso para dejarlo en manos de los autoritarios. Es un valor que hay que reelaborarla en una narrativa, ¿no es cierto?, propia, donde los intereses nacionales no sean el pretexto o el motor de conflictos globales, sino que sea, ¿no es cierto? Hay una frase de Macron que a mí me gusta a este respecto, aunque yo diría que en alguna medida, que me parece que plantea esta idea de la revalorización del nacionalismo en términos positivos. Cuando a Macron le preguntaban en los primeros meses de su gobierno, ¿usted qué es? ¿Un nacionalista o un globalista? Mire, dice, yo no soy ni nacionalista ni globalista, soy un patriota francés. No soy ni nacionalista ni globalista, soy un patriota francés. Bueno, en ese término de Macron, yo personalmente veo una reelaboración positiva, ¿no es cierto? Positiva de lo que es el valor o el sentimiento, ¿no es cierto?, del nacionalismo. El punto y lo que Macron percibe con toda claridad, que nadie da la vida por el globalismo. No sé si, es decir, es un valor que no conmueve. Y acá es otro punto que yo agregaría en la construcción de una narrativa. La política es una combinación de razón y de pasión. De razón y de pasión, porque quizás la naturaleza humana es así. Y en una construcción de la política, los programas y las propuestas racionales tienen que ir acompañados, ¿no es cierto?, de una valorización de los sentimientos en la política. ¿No es cierto? Si yo bajo al enfoque de la sociología política, y esto es global, cada vez más se reconocen definiciones electorales individuales más por factores sentimentales que por factores racionales. Esto no lo vamos a cambiar. A esta situación tenemos que darle respuesta. Es decir, la construcción de un modelo, un proyecto político, tiene que contemplar también esta cuestión. El ser humano, frente a la política, adopta actitudes sentimentales. No quiere decir que no las haya racionales también. Y lo sentimental necesita un causa. Por eso cuando Macron dice, no soy ni nacionalista ni globalista, soy un patriota francés, en alguna medida está apelando también a la parte sentimental, ¿no es cierto?, de las personas frente a la política. Entonces, yo querría, si acá el director de la escuela está de acuerdo, pasar a comentarios, ¿no es cierto?, a comentarios o preguntas. Lo único que yo agregaría, para cerrar esto, yo sé que me voy muy lejos con esto hacia adelante, ¿no es cierto? Pero me gusta plantearlo como un ejemplo, como uno tiene que a veces hacer un ejercicio del pensamiento, ¿no es cierto?, de la política. Yo pensaba el otro día, el sábado, ocurrió un hecho en el mundo que yo conjeturo que cuando se escriba la historia en el año 2070, dentro de medio siglo, la historia lo va a registrar como más importante que la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo. ¿Y qué pasó el sábado?
Hoy es miércoles. Bueno, pasó un hecho, para nada secreto ni advertido, y es que Estados Unidos lanzó al espacio la primera nave espacial privada. La primera nave espacial privada. Los que claramente saben qué significa esto son los rusos. El gobierno ruso sacó un comunicado durísimo que dice: no vamos a permitir la privatización del espacio. Todo esto, yo creo que la pandemia, más los conflictos internos que tenemos en todo el mundo, lo hizo pasar bastante desapercibido. Este hecho, insisto, en 2070, esto es una conjetura, ¿no es cierto?, va a tener más relevancia que la pandemia. Porque todos estamos hablando de la pospandemia, que cambie o no cambie, están produciéndose hechos que están generando cambios muy importantes, ¿no es cierto?, hacia el largo plazo. ¿Qué está detrás de esto? Uno dirá, no, y acá, para interpretar la clave, y es por lo cual Putin salió con un comunicado tan terminante. Hay una ley, el proyecto de retomar la iniciativa espacial de Estados Unidos no es de Trump, es de Obama, lleva 9 años. Y el proyecto espacial de Obama comienza convocando a 2 empresas, la Boeing, ¿no es cierto?, y SpaceX, dándole contratos de varios miles de millones de dólares para que pongan en marcha el programa espacial de Estados Unidos. Que Trump no solamente ha mantenido, ha incentivado. Bueno, en eso hay un tema que yo creo que es clave, que es la ley del Congreso estadounidense en noviembre del año 2014. Esa ley reconoce por parte del gobierno de Estados Unidos el derecho de propiedad a lo que las empresas estadounidenses y los ciudadanos estadounidenses se apropien en el espacio. Lo que se apropien en la Luna, lo que se apropien en Marte, de ahí en más. Y esto es un tema muy, muy importante hacia el futuro, que va a generar muchos conflictos, que va a generar un reparto de riqueza importante, ¿no es cierto?, hacia adelante, porque esto lo que ha dado es seguridad jurídica a la inversión privada en el proyecto espacial estadounidense, que con esto ha duplicado sus recursos, en el sentido que ha entrado una gran inyección de capital privado en la carrera espacial, con lo cual la ventaja que está sacando Estados Unidos probablemente va a ser inalcanzable para Estados Unidos y China. Alguien podrá decir cuál es el marco jurídico de la decisión estadounidense. Y el marco jurídico de la decisión estadounidense es que llegan antes. Por eso Rusia dice, no vamos a permitir la privatización, ¿no es cierto?, del espacio. El programa estadounidense es muy claro. El 2024, nuevamente, el ser humano en la Luna. 2028, el hombre en Marte. Y ahí en más, todo esto viene vinculado a una realidad económica, que es la explotación de los recursos naturales del espacio. Minerales que conocemos, minerales que no conocemos, y todo esto tiene que ver con el derecho, ¿no es cierto?, con los derechos de propiedad. Entonces, yo creo que hay temas, y me dirá, ¿qué tiene que ver esto con un programa político? ¿A quién le...? Bueno, digamos, hay veces que algunas cuestiones pueden no tener relación tan directa con la vida de la gente en el corto plazo, pero sí tienen que ver, ¿no es cierto?, con una narrativa de largo plazo. Porque fíjense, en este tema, lo que estamos viendo por un lado, el derecho de propiedad, que se vincula a la libertad, y en una idea de expansión vemos concretamente la importancia de la seguridad jurídica, que la estamos analizando constantemente, y vemos la vigencia del nacionalismo. Los programas espaciales son nacionales. El de Estados Unidos, el de Rusia, el de China, el de la India, ¿no es cierto? Y el de Europa, que es continental, pero los países tratan de asociarse con las principales potencias, como está haciendo el de Japón, que tiene un programa espacial que realiza algunas cuestiones que los americanos le han delegado. Derecho de propiedad, seguridad jurídica, Estado nacional, las 3 cosas están planteadas en el que quizás sea el tema de largo plazo, digamos,
más importante como es la expansión. El propio planeta del ser humano. Bueno, dejo para pasar a los comentarios o preguntas y podamos dialogar. Muchas gracias, Rosendo. Realmente muy desafiante tu final. Yo recuerdo hace unos años el último nombre que se le colocó a esta carrera espacial fue la Guerra de las Galaxias. Todavía no ha sido bautizado esto, así que puedes tener el honor de ponerle nombre, pero en definitiva no deja de ser un problema que vamos a tener que analizar en las relaciones internacionales y va a ser de alto impacto, al menos para las grandes potencias. Académico, doctor, y a mi Rosendo Fraga y a mi amigo Rosendo, entre otros, la interesantísima, brillante y provocadora exposición que nos va a obligar a todos a pensar sobre nuestros dilemas y nuestras amenazas. Y en particular también señalarle a todos la gran amplitud, digamos, el clima de libertad en el que se desarrolla todas nuestras tareas. Siguiendo los chats ustedes verán la discusión, pero eso forma parte de nuestras características de poder este intercambio generar la fuerza y la mejora. Nosotros cuando competimos nuestros argumentos cooperamos, y cuando cooperamos nos potenciamos. Por último, yo quisiera rescatar, como lo dije al principio, esa combinación de narrativa, discurso y programa, que es esencial para la construcción política. La idea del patriotismo y el compromiso cívico para hacer en esta tierra lo que tenemos que hacer. Yo el otro día citaba una expresión de Mariano Moreno sobre lo que era la patria, y quiero que todos entendamos que en este momento de gran desafío para todas nuestras sociedades es esencial que recojamos esa bandera y lo hagamos en unión y libertad, como ha sido nuestra tradición. Y por último, estos tiempos de dolor y de sufrimiento de todas las sociedades, pero en particular de la nuestra, deben hacernos rescatar ese valor que no está reñido ni con la libertad ni con los derechos individuales, que es esa expresión de fraternidad y solidaridad. No le vamos a regalar a nadie ser más sensible y más dedicado a nuestros compatriotas infortunados que a nosotros mismos. Vamos a ser ejemplares también en esa dimensión. Muchas gracias, Rosendo, muchas gracias a todos. Celebro Jorge Sanmartino y Aldo Tombión el éxito formidable en que han tenido, la inmensa cantidad de gente que los ha estado escuchando, y sobre todo eso que decía muy bien Tombión, hemos rescatado de nuestro paso por la vida pública una de nuestras mejores tradiciones. Nuestras escuelas son la base de la construcción de los dirigentes. Y seguimos marchando. Y yo quiero decirle a todos, sigo convencido que estamos bregando. Y vamos a bregar incansablemente por dar la vuelta. No nos podemos resignar al fracaso. Vamos a dar la vuelta. Es posible hacerlo, tenemos la determinación y la convicción, y por suerte la cooperación de los más brillantes intelectuales de Argentina, como es el caso del doctor Rosendo Fraga. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, Ricardo.